Bien, gracias. Bueno, vamos a ver hoy, como había dicho antes, que se cortaba, ¿sí? Vamos a ver hoy inflación. Vamos a elaborar el concepto desde la economía política. Vamos a ver algunas particularidades del fenómeno que se dan a través del tiempo, de los distintos patrones de acumulación, que es algo que habíamos visto. Y vamos a ver que la inflación en Argentina depende de ciertas particularidades de la estructura económica. Eso es lo que un poco vamos a laburar hoy, o lo que yo voy a tratar de que laburemos en una hora y media, de que se lleven una idea de qué conceptos, qué causas hacen que la inflación sea elevada en un país periférico como Argentina, ¿sí? Eso principalmente. Pedro había levantado la mano, no sé si quería decir algo o fue sin querer. Fue sin querer, perdón. Sí. No pasa nada. No, capaz que querías acotar algo. Bien, vamos a arrancar, sin mucho preámbulo. Voy a compartir la pantalla, para que me toque. Bien. ¿Ahí la ven bien en la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Bien, genial. Un segundo. Tengo que admitir gente. Ahí está. Bien. Nosotros, en los encuentros anteriores, habíamos laburado diferentes cuestiones. Principalmente lo que habíamos visto, desde que por lo menos empezaron con las clases que estuvieron más conmigo, es el concepto de patrón de acumulación y el de excedente económico. Hoy lo vamos a retomar y lo vamos a elaborar mucho mejor este concepto. Vamos a ver por qué es tan útil o por qué desde la economía política nosotros tratamos de usarlo tanto y de fundamentarlo. Luego vimos más las finanzas del Estado, gasto público, impuestos, discutimos sobre la cuestión del presupuesto equilibrado, bien ortodoxo y las finanzas funcionales. Y la semana pasada, el día viernes, vimos la idea de deuda externa, cómo se generaban los procesos de endeudamiento interno y fuga de capitales posteriormente en la economía argentina, ¿sí? Eso es lo que un poco habíamos trabajado, lo habíamos laburado las clases anteriores. Hoy lo que vamos a retomar, el que estuvo o la que estuvo la clase pasada se va a acordar bien, si no, lo vamos a repasar, es la inflación, ¿sí? El concepto de inflación. Más que nada vamos a retomar la inflación en un país periférico, como es el nuestro, es decir, en un país donde no participa, que no es industrializado, que tiene como característica principal que no es un país que exporte productos industriales, que no tiene todas sus cadenas de valor industrializadas, que dependen de otros países de la importación de materia prima y de productos industriales de otros países para su subsistencia. Entonces vamos a ver la inflación en este contexto, en el contexto del caso argentino, ¿sí? Es útil para el que sabe historia argentina, va a quedar más claro esta clase, ¿sí? Y vamos a ver que hay, por lo menos desde la economía política, dos puntos de vista desde la inflación. Hay un tercero, que es el punto de vista ortodoxo, que llegado el caso lo voy a dar, pero a mí, como doy economía política, y estoy en contra del punto de vista más clásico para explicar la inflación en Argentina, lo vamos a dejar residualmente, ¿sí? Que es la inflación por emisión. La clásica, cuando sale Milei en la tele y dice, la culpa de la inflación es del Estado. El Banco Central no debería existir. La inflación es porque el Estado emite mucho billete y el billete pierde valor. Bueno, eso trae atrás un montón de supuestos que me llevaría a toda una clase desmitificarlos, y yo prefiero ser más propositivo y explicar por qué se da la inflación que criticar al mainstream o a los economías o a los economistas más ortodoxos en cómo explican esa inflación. Llegado el momento, si nos da tiempo, podemos encarar ese tema y puedo llegar a explicar por qué eso no es así, pero más que nada me interesa ser más propositivo y encarar las dos teorías que por ahí están a veces en pugna, entre ellas, de por cuáles son las causas de la inflación en Argentina. Una de ellas es la que nos va a llevar más tiempo, quizá es porque es la que más sé, no sé si es
porque es la más importante, pero sí porque es la que más laburamos en el grupo, que es la inflación estructural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la inflación en Argentina se produce principalmente por su estructura económica. ¿Qué es la estructura económica? ¿Se acuerdan? Los que son muy memoriosos, las que son muy memoriosas, en la clase de patrón de acumulación, yo dije que una de las características de los patrones de acumulación es la estructura económica del país. ¿Qué es la estructura económica? Es lo que produce un país, básicamente. Lo que produce internamente, pero no solo eso, sino lo que exporta al resto del mundo y lo que necesita del resto del mundo, ¿no? Argentina se puede leer como un bloque unificado que le manda cosas al resto del mundo, por decirlo así, que le exporta y que importa cosas. ¿Qué exporta y qué importa? Es parte de su estructura económica, ¿sí? Esa es la estructura económica. Y hay muchas teorías del estructuralismo latinoamericano, que es una corriente económica política, ¿no? Que dice que la inflación en los países periféricos se da por un motivo estructural, es decir, por lo que exporta y lo que importa, por su relación con el resto del mundo, vamos a decirlo de una manera más sencilla, por así decirlo. Esa estructura fue cambiando a lo largo del tiempo. Una cosa era la estructura en los periodos de valorización financiera, esto lo vimos el viernes, 1976, 2001, si queremos. Otra cosa es la estructura en un país que quiere ser industrial, es decir, antes del 76. Los tres gobiernos peronistas, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia y las diferentes dictaduras militares desde el 30 al 76. Sin embargo, tanto la valorización financiera como el modelo industrial, si bien tienen estructuras diferentes, ambos patrones de acumulación, tanto el de valorización financiera 1976-2001, como el patrón de acumulación industrial 1930-1976, y algunos ponen el kirchnerismo ahí también, ambos tuvieron como consecuencia los procesos inflacionarios, ¿sí? Entonces vamos a ver que la inflación, y esta es una hipótesis que voy a tratar de elaborar hoy, que es lo que más me interesa que quede de la clase, así que si no se entiende, me llaman la atención. Vamos a ver que la inflación se da de una manera en la valorización financiera y de otra manera en los procesos industriales. ¿Es inflación? Sí, es inflación. La causa no es la misma, ¿sí? La causa no es la misma, si se quiere. Y luego, dentro de la estructura hay un tipo de inflación que es la que está sufriendo Argentina en este momento, o por lo menos desde mi punto de vista, que es la inflación importada. Después voy a explicar bien qué es esto. Todas esas inflaciones, en los dos modelos en los dos patrones de acumulación y la inflación importada, responden a que la inflación, la culpa de la inflación, es la estructura económica argentina. Es la estructura económica argentina. Ahora lo voy a fundamentar a esto, ¿no? Luego hay un segundo tipo de inflación, en donde se explica que la inflación es oligopólica. Oligopólica en economía son mercados dominados por pocas empresas, donde la mayoría de ventas del rubro, por ejemplo alimentos y bebidas, son de poquitas empresas. El porcentaje de facturación, si se quiere, lo dominan pocas empresas. Un ejemplo, a ustedes se les debe ocurrir un montón, ¿no? Porque van al súper y ven los productos. Pero un ejemplo es, déjenme pensar, o no lo traje. Los productos de limpieza, ¿sí? Que generalmente es Procter & Gamble, ¿sí? P&G, la mayoría de productos. Si se fijan, no importa que sea Head & Shoulder o otra marca, son generalmente de la misma empresa. Y así, alimentos y bebidas, una de las más grandes, sobre todo alimentos, es Arcor, ¿está bien? Sobre todo el sector de galletitas, golosinas. Y así sucesivamente. Son mercados, los mercados oligopólicos son mercados donde pocas empresas dominan casi todo el mercado. El mercado de medios, el medio de comunicación también, hay pocas empresas, pocos grupos empresarios.
Y se le debe ocurrir un montón a ustedes, mucho mejor que los míos. Pero la idea es que de ese mercado y del poder de los sindicatos hay un tipo de inflación que se llama inflación oligopólica por puja distributiva. Ahora vamos a ver bien qué es. A veces algunos autores como que la complementan estas dos y la explican a través de las dos, otros desdeñan la oligopólica porque están muy de acuerdo en la estructural, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cablevisión y Fibertel, sí, claramente, ¿no? Telecomunicaciones, una. Software, Microsoft, no mucho más. Está Apple también, pero son pocas. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Me frena, ¿eh? Bien. Vamos a ir paso a paso. Vamos a explicar primero la inflexión estructural en la valorización financiera. ¿Sí? Después le voy a explicar la inflación estructural en un modelo industrial. Esta ya la vimos el otro día, así que la vamos a repasar. Después la inflación importada y por último, para terminar la clase, vamos a ver el oligopolio. Si nos quedan, podemos charlar la ortodoxa si quieren. Vamos con la valorización financiera. Para el que no estuvo en la otra clase, la valorización financiera en economía es un patrón de acumulación, es decir, una forma de una estructura económica determinada, un tipo, una forma del Estado, unos intelectuales orgánicos determinados, etcétera. Tiene como todas unas definiciones que yo fui dando en la clase de patrones de acumulación. Y la valorización financiera es el periodo en nuestro país que va desde la última dictadura cívico-militar, 1976. Algunos, y con mucha razón, la ponen desde el Rodrigazo, 1975, que fue un plan económico de ajuste de la economía, hasta el año 2001-2002, donde termina la convertibilidad. Ese sería el periodo de valorización financiera. Un periodo que yo lo expliqué el día viernes, no me quiero trabar en esto porque quiero explicar la inflación, pero un periodo donde se destaca el gran endeudamiento externo de nuestro país con un proceso de fuga de capitales, es decir, que pedimos deuda, pero no para mejorar el proceso productivo ni para industrializarnos, sino que pedimos deuda favoreciendo la especulación financiera y la fuga de capitales. Eso es lo que un poco demostré el otro día. Y en ese periodo también se destaca el gran aumento del desempleo, la precarización laboral, el aumento de la pobreza y un montón de otros datos económicos que terminaron en la crisis del 2001. Se caracteriza básicamente porque dentro del capital, es decir, dentro de los grupos empresarios, ganan los intermediarios financieros principalmente, por este esquema de valorización financiera que ahora voy a explicar, y sobre todo el sector agro, porque Argentina se dedica a exportar, a reprimarizar su economía, es decir, a exportar más que nada productos primarios, soja, aceite de soja, o manufactura de origen agropecuario. ¿En qué consistía la valorización financiera? La vamos a repasar, ¿sí? La vamos a repasar. ¿Por qué? Porque entendiendo el proceso de valorización financiera, nosotros podemos entender la gran suba de precios que tuvo Argentina desde el 76 hasta la convertibilidad, hasta el 91. ¿Sí? Hasta el 91. ¿Cómo empezaba el tema? ¿Cómo empezaba ese ciclo de endeudamiento? Acá yo lo resumí, esto es una cuestión más pedagógica que otra cosa. Pero más que nada, en primer lugar, el Estado argentino y parte del empresariado argentino poderoso contrae deuda en dólares. Es decir, pide deuda en dólares. Más que nada lo puede hacer porque se liberalizó todo el mercado de capitales. Es decir, que cualquiera puede pedir dólares y endeudarse, ya sea individualmente o el Estado mismo. El Estado tenía esta excusa que expliqué el otro día de que gastaba más de lo que recaudaba y por lo tanto por eso pedía dólares prestados. Pero la idea básica es que hay un endeudamiento, ya sea de parte del sector privado como del sector público también. ¿Sí? Adquirían deuda en dólares. Eso lo expliqué el otro día. ¿Qué hacían con esos dólares? Esos dólares, ahí pasamos al paso 2, esos dólares del endeudamiento lo cambiaban por pesos y compraban bonos locales, es decir, papelitos
que en determinado plazo le otorgaba una ganancia, sobre todo en intereses, ¿sí? Es decir, cambiaban esos dólares del endeudamiento por pesos, con esos pesos compraban activos locales me refiero a estos bonos o a estas letras, pero había una característica principal de este modelo de valorización financiera que va del 76 al 2001. Esos bonos rendían mucha guita, tenían tasas de intereses muy altas. Eso significa que vos comprás un bono a 100 pesos, ponele, estoy diciendo un número irrisorio, y en pocos meses, esos 100 pesos rinden mucho. Mucho más de que si vos te dedicarías a la industria o a invertir esa plata en otra cosa. Por eso son modelos de especulación financiera. La idea es especular con ese activo local, rinde mucho porque tiene una alta tasa de interés, producto de las políticas de los gobiernos de esa época, entonces ofrecen una ganancia casi inmediata. Uno se endeuda en dólares, lo cambia por pesos, compra activos locales y tiene una ganancia casi inmediata por las elevadas tasas de interés que tienen esos bonos. ¿Qué hace con esa ganancia? Paso 4, la vuelve a cambiar por dólares, pero esta vez tiene mucho más dólares por los que se endeudó, y fuga esos capitales. La fuga de capitales no significa, vuelvo a repetir, que vaya a un paraíso fiscal, simplemente lo saca del sistema económico, no lo gasta. Lo guarda en el colchón, sigue siendo un poco iluso, lo remite a su casa central, a su casa matriz, que es una empresa transnacional, ¿sí? A su casa central, pero lo saca de circulación. ¿Está bien? Hasta acá vamos, estoy explicando el proceso de valorización financiera un poco repetido. Es lo mismo que el macrismo, pone Mariana. Sí, el macrismo tuvo otras particularidades, pero es un esquema de valorización financiera, yo podría coincidir. ¿Sí? Esa gran fuga de capitales, ¿qué pasa cuando salen más dólares de los que entran? ¿Qué sucede en la economía? Ya está bien. Hubo un momento que la tapa de los diarios decía, gracias a este gobierno, pónganle cualquier tipo de gobierno de la valorización financiera, están entrando dólares. El problema es que esto es verdad, porque todos se están endeudando en dólares, entonces tiene cierta realidad. Si vos mirabas la balanza de pagos, que es la que te muestra, es un estado estadístico que te muestra eso, vos estabas viendo que estaban entrando dólares. ¿Cuál es el problema? Que esos dólares que entran se van. ¿Sí? ¿Qué pasa si se van los dólares? ¿Qué sucede en la economía? ¿Qué les parece? ¿Qué puede suceder en una economía donde se van más dólares de los que entran? ¿Y no hay dólares para importar insumos necesarios a la producción? ¿Y se pierde la paridad también con el peso? No. Las dos cosas, ¿sí? Las tres, con la que dijo Mariana, estuvieron bien las tres. Las tres respuestas son correctas. Primero que nada, te quedás sin reservas. Te quedás sin reservas porque te están pidiendo más dólares de lo que están entrando. Ahí el Estado puede hacer dos cosas, ahora voy a eso, ¿no? Segundo, se pierde la paridad, o sea, todos están presionando, cuando todos fugan dólares, todos van corriendo a comprar dólares. Entonces están presionando sobre el valor del dólar. ¿Sí? Ahí el Estado tiene dos opciones. Tres, yo se las dije el otro día. O le sube la tasa de interés a los bonos para que se queden y no se vayan. Entonces ahí ven ustedes cómo la tasa de interés de los bonos subían, sobre todo en el macrismo, ¿no? Que ¿se acuerdan? La LEVAC rinde un 60%, la REVAC rinde un 50% y aumentaba, pero eso ¿por qué se hacía? Para que no haya un proceso en donde todos se vayan al dólar. ¿Sí? Eso es insostenible, llega un momento que es insostenible. Esa es la primera opción. La segunda opción que tiene el gobierno es pedir más deuda. Me estoy quedando sin reservas, ¿qué hago? Pedime prestado, dame plata, ¿sí? A un organismo internacional para recomponer las reservas. El problema es que vuelve a empezar el ciclo y me endeudo cada vez más. ¿Sí? Me pido deuda para pagar deuda y se me están yendo los dólares. La tercera opción que tiene, y es la que tomaba Martínez de Oz, si ustedes googlean o si saben de historia argentina,
pueden repasar cualquier día, texto, no necesita hacer un texto crítico incluso. Martínez estableció una tablita cambiaria, se llamaba, donde decía las fechas que iba a devaluar. Esa es la tercera opción. Una devaluación. Una devaluación. Es decir, si el dólar vale 1-1, no valía 1-1 en esa época, pero si vale 1-1, y haga que el dólar me cueste más pesos un dólar. Eso es devaluar, ¿no? Si antes el dólar me salía 1 peso, ahora me sale 4. Tipo la devaluación del 2002. Me sale 4 veces más comprar un dólar. Es una devaluación brutal. Esa es la tercera opción y esa es la que se optó hasta la ley de convertibilidad del 2001. ¿Sí? Devaluar la moneda. Si ustedes miran la dictadura militar y sobre todo después con el cambio de peso austral del alfonsinismo, es una constante devaluación de la moneda argentina. Pero ¿por qué se devalúa la moneda? Porque si no, le echamos la culpa a cualquiera. Justamente por este proceso de valorización financiera, en donde entran dólares para especular con los activos locales en pesos, que tienen ganancias rápidas, eso se llama capital golondrina, que está prohibido el capital golondrina, incluso por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O sea, no, supuestamente las inversiones tienen que ser en producción, en hacer empresas, ¿sí? Aprovechan ese diferencial de tasas, que es muy grande, y ¿qué hacen? Cuando ven que el país se va, o que va a estar una crisis, o que va a ganar otro gobierno, ¡pum!, lo vuelvo a cambiar por dólares, pero me llevo mucho más dólares por los que me endeudé. Incluso, todos los que se endeudaron, en 1982, Cavallo, que estaba en el Banco Central, estatizó la deuda. O sea, todos los que se endeudaron en dólares ni siquiera pagaron su deuda en dólares, porque la sociabilizaron a la deuda con toda la población argentina. Vuelvo, me fui. Pero la idea básica es que hay una devaluación. ¿Quién gana con una devaluación? Vamos a pensarlo entre todos. ¿Quién gana cuando pasamos de 80 pesos un dólar a 100 pesos un dólar? Los que Los que exportan. Bien, lo que exportan, ¿sí? Los que tienen dólares, ¿sí? Más que nada, los que tienen dolarizadas sus carteras, realmente un poder adquisitivo alto. Los que ganan en dólares, dice Mariana, lo mismo. Los que exportan, las exportadoras, si pasa de 80 a 100, vendiendo la misma cantidad, están ganando 20 pesos más, ¿no? Si vendían $1 de soja, venían acá y lo cambiaban por 80 pesos. Ahora venden $1 de soja, la misma cantidad, y ganan 20 pesos más, 100 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la devaluación? Y ahora voy a inflación, porque parece que me fui del tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la devaluación? Fíjense que es un fenómeno muy complejo la inflación y por eso lo dejé para lo último. Con la devaluación se encarecen nuestros productos importados. Y yo dije que la estructura económica argentina depende de productos importados que se hacen en el exterior. Depende mucho, ¿sí? Para hacer harina de trigo, siempre hay el mismo ejemplo, pero puedo dar cualquiera. Para la industria textil se necesitan máquinas que no se hacen en el país. O parte de esas máquinas no se hace en el país. O el acero con que se hacen esas máquinas no se hace en el país. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos un problema, ¿sí? Cada vez que ocurre una devaluación, lo que ocurre principalmente es que se encarecen los productos importados. Y si se me encarece la máquina que hace el trigo, y si se me encarece la máquina que hace las remeras, y si se me encarece todos esos productos importados, se encarecen todos los productos de la economía. A eso se le suele denominar inflación cambiaria, porque es por el aumento del tipo de cambio, la devaluación, pero es una inflación que su causa principal es la estructura económica, es decir, una estructura dependiente de productos importados que encima generó una devaluación por un proceso de endeudamiento y fuga. Porque la devaluación acá es generada justamente por eso, por un proceso en donde se inicia con un endeudamiento y se hace este traslado a pesos, se especula con activos locales, se obtiene una ganancia y se vuelve a fugar. Eso presiona sobre el tipo de cambio. Hay una de las opciones que terminaban tomando los ministros de Economía, a algunos no les importaba, pero a otros sí,
pese a ello, es la devaluación de nuestra moneda. Y esa devaluación es la que termina causando la inflación. Pero si ahora ustedes, fíjense cómo tuve que dar todo el rodeo, la causa principal de la inflación es justamente la restricción externa, y ahora explico bien qué es eso, concepto central para entender a Argentina, central, pónganle un cuadradito bien grande, la restricción externa causada por el proceso de valorización financiera. ¿Qué es la restricción externa? Es la incapacidad de conseguir dólares. Es la incapacidad que tiene un país periférico para hacerse de divisas. ¿Por qué surge esa incapacidad en un modelo neoliberal como va del 76 al 2001? Por este mecanismo económico que acabo de explicar, por la valorización financiera, por la liberalización de los mercados de capitales que hace que la gente especule financieramente y que reciba mucha más ganancia de lo que se endeudó. Gran perdedor con la devaluación, los trabajadores. Si tu salario está congelado, como estaba en la dictadura militar, o si no aumenta mucho, la inflación te come el salario y vos terminás pagando esa deuda externa. La deuda externa, lo dije el viernes, se traslada a deuda social en tanto y en cuanto vuelve pobre a la gente, ¿sí? Vuelve pobre a la gente, dolariza las viviendas, etc. La obsesión por el dólar tiene este mecanismo. Porque antes no había obsesión por el dólar. O sea, tiene una fecha de origen. No es que el argentino de 1880 está fanatizado con cambiar los pesos argentinos a otra moneda. ¿No? Eso es algo, si bien es un proceso cultural, pero alguien lo instaló, ¿sí? Bueno, lo que lo instaló, esa pasión que tiene el argentino, no digo pasión, pero esa posibilidad de resguardo de ahorro que tiene el argentino contra el dólar, es instalada por esta inestabilidad económica, por los procesos de valorización financiera. Desde mi punto de vista, el proceso más radical se hizo en Argentina. Sí, ahí Mariana dice que es parte del proceso de globalización. No, porque en realidad el brasilero no cambia los reales a dólares. Es un proceso cultural, pero no quiero caer con la definición de un proceso cultural porque es como que me lavo las manos, tiene un origen económico, ¿sí? O sea, hay muchos países en el mundo, si vos vas a Brasil, no están cambiando los reales por dólares para especular, o para financiarse. Y Brasil también es un país periférico, si bien es un país mucho más industrial que Argentina, el más industrial de América Latina con México, tampoco es un país bastante inestable económicamente y políticamente también. Incluso el chileno tampoco especula con los pesos chilenos contra el dólar. Tiene que ver con una cuestión cultural, pero esa cuestión cultural tiene un fundamento económico duro, que es este proceso, ¿no? Este proceso de valorización financiera. Perdón. Esto yo lo pasé medio rápido, perdón si fui muy rápido, pero porque lo di el viernes en realidad esto, ¿no? Pero la idea básica es que la inflación en este patrón de acumulación se da por este proceso de endeudamiento y fuga. Es el mismo proceso de endeudamiento y fuga el que genera la inflación. Y voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más reciente, que por ahí, así no me remito a la última dictadura militar, que es básicamente durante el gobierno de la coalición Cambiemos, que es el partido de la UCR, la coalición cívica y la propuesta republicana, que lo que hacía básicamente aumentó mucho las tasas de interés, Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, porque pensaba que con eso iba a bajar la inflación, pero el problema que tuvo este problema básicamente, ¿sí? Generó un proceso de valorización financiera en donde todo dólar que entraba se cambiaba por pesos, pero se apostaba en los activos locales en esa alta tasa de interés. Y un proceso de fuga. De hecho, todos los dólares adquiridos o que se adquirieron por el Fondo Monetario Internacional no se sabe quién los tiene, porque no ampliaron la capacidad productiva argentina, es decir, no se hicieron más empresas porque la producción industrial cayó, no subió. Por lo tanto, esos dólares vienen digamos, están en un proceso de endeudamiento y fuga que es muy difícil también de investigar. Se puede, pero es difícil.
Y las devaluaciones en ese gobierno, digamos, es propio de esto, ¿no? De cuando todos ven que se va la economía, que ya están pidiendo muchos dólares, van a apostar al dólar. No solo se suman los que hacen fuga de capitales, sino que se suma también la clase media, porque ahora quiere resguardarse en una moneda específica y genera eso una devaluación, ¿sí? Tiene un componente cultural. Esa devaluación se traslada a inflación. Y que sea el partido político que sea el ministro, si les dice que la devaluación no se va a inflación, está mintiendo. Lo que puede hacer es una devaluación compensada, cobrar más retenciones o establecer algún mecanismo redistributivo para tratar de no bajar los salarios. Y que los salarios vayan igual que la inflación. Pero la devaluación se va a inflación, ¿sí? En un país como Argentina se va a inflación. ¿Venimos bien? Soy muy verborrágico cuando hablo de economía. Cuando hablo de economía y de ingeniería. Bien, Sí, ¿alguna una pregunta? Sí. ¿Cuándo vos decís que esto es cultural, lo del argentino que ahorra en dólares? ¿Y más o menos desde cuándo? ¿De los 80 o antes? No, incluso de los procesos de mundialización, pero más que nada de la valorización financiera misma. Digamos, como todo proceso cultural no puede ser impuesto con una fecha precisa, no tiene sentido, digamos, en términos académicos, incluso poner una fecha de inicio, pero es el proceso de valorización financiera el que te dice que vos podés tener tu cartera, es decir, tus activos, toda la plata que vos tengas o la riqueza que vos tengas, en cualquier moneda. Y también tiene que ver, y eso sí estoy de acuerdo con Mariana, con un proceso de liberalización total de los mercados de capitales a nivel mundial, con un proceso en donde el capitalismo mismo permite que vos compres hasta criptomonedas, bitcoins, o un montón de otras cuestiones que antes estaban más restringidas durante la Guerra Fría, estaban un poco más restringidas. Tiene que ver con un proceso histórico, ¿no? Pero más allá de eso, Argentina tiene su particularidad, sobre todo, diría yo, Melina, que en la convertibilidad, donde te decían que un peso era igual a un dólar, y creo que ahí estás como anclando tu moneda a la moneda extranjera y dándole una vital importancia al dólar. Ahí el argentino se acostumbró a dolarizar mucho su cartera, y de ahí quedó, ¿no? Porque no es algo instalado. Muchas veces los economistas ortodoxos dicen, bueno, en realidad el Estado no da confianza, este gobierno no da confianza, entonces la Argentina va y compra dólares. No, lo que no dieron confianza es el proceso de valorización financiera. Y el argentino ya compra dólares por una cuestión de inercia, primero porque no tiene cultura financiera, o sea, el único recuerdo que conoce es ir a comprar dólares, y algunos el plazo fijo, pero hasta ahí no tiene ninguna cultura financiera de ahorro por fuera de esos dos instrumentos casi. Digo, la gente que tiene poder de ahorro, o sea, poca gente, porque la mayoría de gente no puede ahorrar, lo digo lo justo. Entonces, la poca gente que tiene poder de ahorro no tiene cultura financiera, primero. Y de repente, la única forma que vos le enseñaste a que tenga un activo financiero es el dólar. Yo no sé si no me animo a ponerle una fecha específica, no sé tanto como para eso, ni soy tampoco un estudioso de la visión cultural, más cultural del dólar, no quiero meterme en ese terreno, pero sí puedo decir que desde el punto de vista económico, la convertibilidad jugó muy fuerte en esa cultura. ¿Sí? Para sintetizar, inflación en la valorización financiera viene por inflación cambiaria, sobre todo el 76, 89, 91 debería haber puesto acá, está mal esto, o sea, lo puse yo, está muy mal. 91 porque Menem tuvo una hiper. Y la restricción externa, es decir, la incapacidad de conseguir dólares en Argentina, sucede por la fuga de capitales. Por esta idea de que proceso de endeudamiento y fuga, que es la que causa la inflación. Esto es como una síntesis. Luego en los 90, no me voy a meter con eso, lo di el otro día, pero se pone una ancla cambiaria que se llama 1 a 1, un tipo de cambio fijo, en donde permite que no haya inflación en el periodo durante 10 años, mediante la estabilización. ¿Cómo se conseguían dólares durante el menemismo?
principalmente con la privatización de las empresas nacionales, todas, casi todas, con los préstamos en stand-by del Fondo Monetario Internacional, así se conseguían los dólares que se iban, hasta que llegó un momento en el año 2001 donde el FMI no renovó el préstamo y causó el default de la economía argentina, corralón y las medidas desesperadas de Domingo Cavallo, que volvió a ser ministro, el que estatizó la deuda, el que fue ministro de Menem, y después vino con De la Rúa y terminó implementando. Ahí, paréntesis, y sigo, ahí es el quiebre del sistema financiero argentino. Vos le confiscaste la plata a la gente. O sea, de ahí, mi abuelo no cree en el sistema bancario. Piensa que le van a robar la plata. Y eso no pasa en casi ningún sistema bancario del mundo, ¿sí? De hecho, hay gente que el día de hoy no le tiene confianza a los bancos o piensa que el banco se va a quedar con sus ahorros. Algo inédito. Es algo inédito en la historia económica moderna, ¿sí? El corralito del corralón. Confiscarle a la gente ahorro en pesos. Pero bueno. Digo, la inseguridad financiera de la gente también tiene que ver con que sufrió un proceso tan traumático como el de los de la clase media que ahorra, digamos, o la clase alta. Pasamos a la inflación estructural, pero en procesos de industrialización. Y vuelvo a repetir algo que repetí a lo largo de las clases que fui dando, que es el patrón de acumulación es un concepto central. ¿Por qué central? Y soy re hincha con esto. Porque se puede dar el mismo fenómeno económico, de devaluación e inflación, pero por motivos completamente distintos. Los economistas, o la gente, o los periodistas, mejor dicho, para no decir la gente, piensan que el economista tiene la respuesta inmediata a todo. ¿Por qué es la inflación? Y bueno, por esto y esto. Yo dudaría de ese economista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación depende de un patrón de acumulación. ¿Y un patrón de acumulación de qué depende? Y bueno, de las intervenciones que hace el Estado, de la forma de las luchas sociales que hay en la sociedad, de los intelectuales orgánicos que tiene la sociedad, de los bloques que tienen el poder en esa sociedad, más allá del Estado, digo, los bloques económicos que tienen el poder, etcétera, digamos. Entonces, hay un mismo proceso, la inflación, un mismo fenómeno económico que se da de dos maneras completamente distintas, ¿sí? O tiene una causa completamente distinta. Vamos a ver los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Para el que no sabe qué es la industrialización por sustitución de importaciones o en qué se basaba esa estrategia, voy a hacer con esto muy breve, con riesgo de ser vulgar en algunos términos, pero no me interesa. La idea básica de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones era garantizar un proceso de industrialización importando aquellos productos que no se hacían en nuestro país, pero para empezar a generarlos en el mismo, ¿sí? Les doy un ejemplo. Durante el primer gobierno peronista, la Argentina optó por empezar a hacer los productos que tienen que ver con los electrodomésticos y todas esas cosas en su mismo país. Entonces importaba más que nada siderurgia o cuestiones, máquinas pesadas, pero ¿por qué importaba esas cosas? Para hacer productos industriales dentro del mismo país. La otra estrategia es empezar al revés. Hacer las máquinas más pesadas y los sectores más pesados, petroquímica, siderurgia, y luego ir hacia lo liviano. A lo largo de la historia del capitalismo, los países se industrializaron de manera bastante distinta. Estados Unidos empezó de menos a más, Alemania empezó con industria pesada y después se fue a industria liviana, Estados Unidos de industria liviana a industria pesada, Noruega industrializó sus recursos naturales, o sea, hubo diferentes estrategias de industrialización, no hay una a priori, y en Argentina siempre es la clásica división que el peronismo hizo una industrialización por sustitución de importaciones livianas y el desarrollismo con Frondizi hizo una pesada. No voy a entrar en esa discusión, pero sí son procesos muy diferentes a los de valorización financiera. Son un patrón de acumulación distinto, ¿sí? Completamente diferente. Lo vimos en la clase de patrones de acumulación. Y como es un patrón de acumulación diferente, aquí la inflación, que dicho sea de paso, es más baja que en la de valorización financiera, porque nunca la inflación pasó un 50% en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones,
En cambio, en la valorización financiera hubo hiperinflación, que es más del 1000% anual. O sea, la inflación en proceso de industrialización por sustitución de importaciones es más baja que en la de valorización financiera, pero quizás es más constante en el tiempo. Vamos a verlo. Este gráfico que ven acá, de 1950 a 1970, es un gráfico del crecimiento económico. Fíjense, en 1950 la economía creció 2,98. En 1951, 2,5. En el 52 hubo una crisis, cayó 7 puntos el producto. Luego cayó un poquito menos, 2. Después subió 8. Fíjense que hay como un electrocardiograma. Siempre le digo a los alumnos, a las alumnas lo mismo, como que no hay un sendero de crecimiento sostenido. En esto coinciden la mayoría de economistas. Durante el proceso industrial en Argentina es un proceso muy inestable económicamente. Sube, baja, ¿sí? Vamos a ver por qué. A eso algunos economistas, dos en particular, Brown y Joy, le llamaron ciclo stop and go, ¿sí? Parar y arrancar, parar y arrancar, parar y arrancar, es este proceso que se da durante el modelo más industrial de nuestro país. Estos economistas tratan de explicar por qué sucede esto, por qué no hay un modelo continuo de crecimiento en la industria. Perdón, estos datos no son de la economía, sino de la industria argentina, ¿no? La industria crece y baja, perdón, no es del PBI, sino de la industria. Entonces estos tipos tratan de explicar por qué sucede este fenómeno. Y dicen que en Argentina, esto le va a remitir a la realidad actual, ¿no? Hay dos sectores muy diferenciados. Una cosa es el sector agropecuario, que en realidad produce alimentos para el mercado interno, pero que juega muy fuerte en el sector externo, es decir, que vende mucho al resto del mundo. Es decir, que la mayoría de exportaciones que hace nuestro país son de este sector, del sector agropecuario. Y por lo tanto, este sector garantiza los dólares. Es la fuente de divisas, ¿no? Si bien produce bienes salarios significa bienes que nosotros consumimos los trabajadores, ¿no? Por eso son bienes salarios. Si bien produce bienes salarios, bienes que nosotros consumimos, es uno de los principales exportadores, el sector exportador por excelencia y por lo tanto el sector que obtiene los dólares. Dato, dólar es la moneda con la que se intercambia en el comercio internacional, central porque es escasa, ¿sí? Central porque es escasa y se necesita para el desarrollo, para importar cosas, para realizar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, necesitamos dólares, ¿sí? Si estudian, si alguien sabe mucho sobre el peronismo, van a ver que Perón, una de las primeras medidas, el IAPI, que básicamente controlaba el sector agropecuario, las exportaciones del sector agropecuario, las monopolizaba el Estado, ¿sí? Después otros optaron por medidas menos radicales que y un segundo sector, que es el sector industrial, que es el que más genera empleo, por ahí me faltó poner eso en la filmina, presentación, pero solamente se dedica al mercado interno, ¿sí? Y sobre todo, es un gran demandante de productos importados. No significa que nosotros importamos alimentos, pero Arcor, para hacer alimentos, necesita máquinas que no se producen acá. Y para eso necesita dólares. Entonces tenemos un sector que consigue los dólares, por así decirlo, que es el sector agropecuario, y esto viene desde la creación del Estado moderno y la Dimensión Internacional del Trabajo en el siglo XIX, y un sector industrial que demanda esos dólares porque para industrializarse o para mejorar su dinámica económica necesita bienes importados. Dos sectores, ¿sí? Ese es el diagnóstico que hacen Brown y Joy. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno. Tomo el silencio como un...
también lo dice Diamant. Diamant era un capo, ¿sí? Mi economista preferido. Marcelo Diamant no es economista, en realidad es ingeniero. Marcelo Diamant tiene un texto de mucha actualidad que se llama el tipo de cambio y la estructura productiva desequilibrada. Y Diamant dice lo siguiente, opina bastante igual que Brown y Scholl, dice que hay un sector agrícola que opera a precios internacionales, esto significa que se está fijando los precios de venta al resto del mundo, ese P con el asterisco significa precios internacionales, perdón la jerga económica ahí, y que es el que consigue los dólares, ¿sí? Y un sector industrial que tiene precios y costos más altos que estos precios internacionales, con una creciente necesidad de divisas, pero que al depender de las importaciones, este proceso comienza a ser más lento, el proceso de industrialización comienza a ser más lento, porque disminuyen los dólares, ¿no? Necesita cada vez más dólares y no hay tanto. Si hay una sequía, el sector industrial, es decir, si hay una sequía, ¿qué pasa? Argentina exporta poco alimento. Si exporta poco alimento, hay poco dólar y el sector industrial se deprime también porque necesita esos dólares para importar cosas. ¿Se entiende, no? O sea, hay un sector que es dependiente del otro. Una solución que es la solución liberal, bueno, no industrialicemos nada porque la industria es ineficiente. Dediquémonos a este sector, que es el agrícola. ¿Cuál es el problema? Que dejas la gente afuera, porque el sector agrícola no es intensivo en trabajo, es más intensivo en capital. Entonces tenés desempleo, problema social y todo lo que eso conlleva. Eso es lo que dice Diamant, ¿no? Marcelo Diamant. Entonces ustedes me van a preguntar qué tiene que ver esto con la inflación. Ahora llego, el diagnóstico para llegar. Que la inflación acá también es producto de esta estructura productiva desequilibrada. ¿Por qué desequilibrada para Diamant? Porque hay un sector que está fijándose en el sector externo y es el que consigue dólares, y un sector industrial, y ahora vamos a ver que eso incide en otras cosas también, ¿no? Y un sector industrial que necesita esos dólares, está mucho más desequilibrado, ¿sí? Incluso el tipo de cambio, es decir, la cantidad de pesos que yo necesito para un dólar, la impone el sector agrícola, lo cual al sector industrial le jode porque necesita esos dólares. ¿Qué quiero decir con esto? El sector agrícola, ¿qué está pujando? ¿Por qué quiere? Bueno, un tipo de cambio muy alto, es decir, que el dólar valga, no sé, 1.000 pesos, porque tiene mucha ganancia, ¿sí? Eleva su ganancia. El sector agrícola siempre quiere imponer el tipo de cambio. Y el sector industrial no quiere un tipo de cambio tan alto, porque tiene que importar cosas. Entonces, eso es desequilibrado. Ahí está en puja, ¿no? Si le decimos al sector agrícola, bueno, vos ponés el tipo de cambio que vos quieras, ¿cuál es el relato, digamos? ¿Cuál es la contraposición a eso? Que el sector industrial ahora necesita muchos pesos para importar, y no los tiene. Todavía no los genera. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto ocurrió. Ahora vamos al gobierno del kirchnerismo. El gobierno del kirchnerismo, entendiendo el kirchnerismo, se entiende toda la economía nacional, porque tiene una combinación de dos. Tiene fuga de capitales y tiene esto también. ¿Sí? Ahora después voy al gobierno kirchnerista que tiene todos los problemas habidos y por ahora. Bien. ¿Qué pasa acá? Y quizás usando el primer peronismo nos vamos a poder dar cuenta. Se inicia una fase muy expansiva, sobre todo porque estos gobiernos, los gobiernos industriales, incluso hasta algunas dictaduras que sucedieron en este proceso, redistribuyeron el ingreso. ¿Qué significa? Que el trabajador se llevaba una gran parte de la torta, sobre todo que estaba organizado en sindicatos ultracombativos, y cualquiera de ustedes, seguramente alguno ha estudiado historia o sociología o historia argentina, y me va a poder decir que verdaderamente los sindicatos pujaban por una mejora de sus salarios, ¿no? Y como es un patrón de acumulación meramente industrial, si te paraban, si había paro, ya sea general o en una rama de la actividad industrial, la economía se sentía mucho, ¿no? Se resentía mucho. Por eso los paros eran tan efectivos. Después la valorización financiera, si para la textil, y bueno, que pare la textil, total la ganancia de la economía no viene por el sector textil, sino que viene por el sector bancario, por el sector financiero. Fíjense, me voy, ¿no? Pero claramente cuando para bancarios, ¿qué pasa?
arreglan al otro día. Cuando para aceiteros, que aceiteros es lo que más exporta Argentina, al otro día arreglan. ¿Por qué? Porque son sectores estratégicos en ese patrón de acumulación. Me fui y vuelvo al industrial. Hay una fase expansiva en donde los trabajadores consumen más. Claramente, no solo mejoran las condiciones laborales, ¿no? Vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera. No tengo que nombrar todas las conquistas sociales de los trabajadores y las trabajadoras en ese momento, pero que aumenta el consumo y sobre todo aumenta la inversión, porque las empresas comienzan a ver de que gran parte de las masas del pueblo argentino consume los bienes. Tiene mucha ganancia vendiéndole al argentino o a la argentina el auto. Hay una frase de Ford que decía, le preguntaban por qué le $6 day, era lo que $5 diarios le pagaban a los empleados, que nadie cobraba eso, y Ford explicaba que a él le convenía que los empleados compren Ford, que sus mismos empleados compren Ford. Él no quería hacer autos, no voy a defender a Ford, ni mucho menos, personaje bastante nefasto de la historia, pero Ford, si entendía algo era de economía, él dice, si mis trabajadores pueden comprar mis autos, yo vendo más. ¿Sí? Bueno, algo así, ¿sí? O sea, un poder adquisitivo muy alto de los trabajadores hacía que las empresas tengan ganancia e inviertan más. Esa fase expansiva, ¿qué sucede? Que cada vez los argentinos y las argentinas consumíamos más bienes industriales, bienes que se producían nacionalmente. Si le preguntamos a nuestro abuelo, la heladera, todo lo electrodoméstico, todo hecho en Argentina. El Ford, el auto, estaba hecho completamente en Argentina. Todas sus partes estaban hechas en Argentina. Pero ¿cuál es el problema de esta economía? Que para hacer esos bienes industriales, la industria necesita dólares. Y cada vez consume más dólares, porque no, sobre todo no hay un proceso industrial que termine de industrializar el país. Esto me llevaría 5 clases explicarlo, por qué no hay un proceso industrial, por qué hay dictadura en el medio, por qué hay una proscripción del partido más mayoritario, por un montón de luchas que hubo en el medio. No quiero saltearme la parte histórica, política, porque eso es vital para la economía. Vamos tratando de explicar más o menos la estructura económica y nada más, pero hago ese paréntesis para no desdeñar las otras ciencias sociales, que es lo que suelen hacer los economistas y no lo quiero hacer yo. La demanda de bienes industriales es lo que produce, hay un consumo, y los bienes industriales empiezan a demandar más dólares. El problema es que no hay tantos dólares como para que ese bien industrial crezca sostenido en el tiempo. Entonces vuelven a faltarnos los dólares. Esta vez no porque hay endeudamiento y fuga. Esta vez no porque hay endeudamiento y fuga. Esta vez porque hay un consumo. Esta vez por la propia estructura económica no industrializada del país. Porque los bienes industriales demandan más dólares y no están esos dólares disponibles para que los bienes industriales crezcan. Eso genera una pérdida de reservas central para la economía argentina, y eso termina, y lo pueden estudiar en el proceso de Argentina que va de 1950 hasta 1970, en una devaluación, para desincentivar esas importaciones. Es decir, para que no se importe tanto. Y esa devaluación, de vuelta, es lo que genera la inflación. La inflación es generada, en última instancia, por una devaluación propia de un proceso que trata de ser de industrialización. Alguno me puede decir, pasa lo mismo que la valorización financiera. No. Este es un modelo que genera empleo. Primero, o que generó empleo, ¿no? Debería hablar en pasado. Es un modelo que genera empleo porque la industria es muy intensiva en trabajo. Nosotros en Argentina lo sabemos. Entonces, no es lo mismo que la valorización financiera. Pero la inflación se puede decir que sucede por lo mismo en tanto y en cuanto es propia de la estructura económica. En la valorización financiera por un proceso de endeudamiento y fuga que incluso concentra la riqueza y el ingreso. En esto no hay una concentración de la riqueza y el ingreso, no tan acentuada quizá, pero sí lo que ocurre es una inflación por este proceso de stop and go, ¿no? Cuando hay inflación cae el salario real, si cae el salario real hay un menor consumo y la economía se resiente. Eso es ciclo stop and go, ¿no? Ese sería el stop. El go es de vuelta a la fase expansiva, de vuelta al aumento de la demanda de bienes industriales, de vuelta a la devaluación, de vuelta al stop. Esto es el stop and go. Arrancamos, vamos bien, pero la propia estructura económica es una trampa y se genera una restricción externa. Es decir,
la incapacidad de conseguir dólares. Pero esa incapacidad no viene por un endeudamiento y una fuga, sino que viene por la propia dinámica del proceso industrial. ¿Sí? Vieron que la inflación es un fenómeno complejo que no se puede explicar en un programa de televisión. O por lo menos se tienen que dejar hablar mucho. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Venimos bien? ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? Son inflaciones que responden a la misma estructura económica, inflaciones que ocurren por la estructura económica, pero la estructura económica es muy diferente en una época que en otra, ¿no? Bueno, voy a pasar esto. Inflación en modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La inflación es estructural por límites al crecimiento propio de que la industria necesita cada vez más productos importados. Y la restricción externa es por una estructura productiva desequilibrada. Es decir, por esta estructura dual. ¿Sí? Algunos le dicen estructura dual, que significa en dos sectores, ¿no? El sector industrial y el sector agropecuario. Bien. ¿Por qué traje el kirchnerismo acá? Quiero ver si llego a darlo. Durante el kirchnerismo, es decir, el ciclo político que va desde 2003 a 2015, primero con el gobierno de Néstor Kirchner y Daniel Scioli, y después con los gobiernos de Cristina Fernández, primero con, no sé el nombre del radical, con Cobos y después con Bull, son los gobiernos considerados como políticamente los tres gobiernos kirchneristas. El gobierno kirchnerista, el kirchnerismo tuvo una época de mucho crecimiento económico de 2003 a 2007, en el primer gobierno de Néstor. Luego del 2002 al 2008, del 2008 al 2009 hubo una crisis internacional, una de las más agudas de la historia del capitalismo, que en la Argentina no pegó tanto, producto de medidas que ha tomado al gobierno, pero la característica principal es que del 2011 al 2015 el kirchnerismo no pudo garantizar una tasa de crecimiento económico adecuada, ¿no? Se frenó el crecimiento económico. Vamos a tratar de explicar por qué. Porque ahora tenemos los elementos para explicarlo, ¿sí? Es un periodo bastante complejo. Básicamente el kirchnerismo tuvo los mismos problemas que citamos anteriormente. Tuvo una restricción, primero tuvo una crisis internacional, ¿no? Que no depende tampoco del kirchnerismo en un país como Argentina, que es tan periférico en el comercio mundial, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esa crisis, sería un absurdo, pero luego en el 2011 empieza a jugar lo que denominamos esta clase como restricción externa. Y fíjense que es el proceso donde más se eleva la inflación, ¿sí? Donde más se eleva la inflación. Esa restricción externa, ¿qué la produce? Es decir, la incapacidad que tuvo la economía durante este periodo de conseguir dólares. ¿Pero por qué tuvo esa incapacidad? Y la tuvo por los dos motivos que vimos anteriormente. Primero, por cuestiones heredadas del neoliberalismo que tienen que ver con la fuga de capitales. Y segundo, porque el kirchnerismo trató de industrializar, a mi gusto, de mala manera, esto es una observación personal, malas políticas, con eso quiero decir, quiso industrializarse, pero el problema que tuvo es que justamente necesitaba muchos insumos importados y eso le hizo perder dólares. ¿Sí? Es decir, en este periodo se frena el crecimiento económico, pero los motivos son la falta de dólares, la restricción externa, la incapacidad de conseguir dólares. ¿Por qué pasaba eso? Primero porque las grandes empresas jugaban capitales. Y ahora lo voy a demostrar. Es decir, un proceso más parecido a la valorización financiera, aunque no es nada que ver, pero es un proceso parecido. Es decir, empresas que tenían muchas ganancias, pero no por jugar la timba financiera, sino porque vendían mucho, porque el consumo en el kirchnerismo fue muy elevado, el consumo interno. Ejemplo, si vos tenías una comercializadora, vos sabías que vendías muchos alimentos, porque el poder de consumo, muchos electrodomésticos o muchos servicios, pero la ganancia no la reinvertías en la economía argentina, sino que la jugabas. La cambiabas por dólares y la jugabas.
es una fuga porque tenés ganancia productiva. Esa es la primera cuestión, por ahí se van los primeras, por esa canaleta se van los dólares. Y la segunda canaleta por donde se van los dólares es que en el sector industrial y en el sector energético el kirchnerismo tiene un déficit. ¿Qué significa? Consume más dólares de lo que da. Consume más dólares de lo que da. Lo voy a demostrar. Es decir, que el kirchnerismo frena su sendero de crecimiento por dos problemas. La estructura productiva desequilibrada, que es lo que acabamos de ver, ciclo stop and go, muy parecido a los 50, principalmente la energía, tiene un déficit energético, es decir, pierde muchos dólares en el sector energético, ahí es donde Satiza YPF para tratar de cambiar eso, no lo logra. Ese déficit energético, hay que decirlo, también es producto de que en los 90 se vendieron todas las empresas de energía, y se hizo cualquiera con la empresa de energía, pero el déficit energético nunca lo pudo corregir. Y luego un déficit industrial, producto quizá de que la industria se desintegró, si no se hace todo un auto ya en el país como en los años 50, sino que el capitalismo está en otra fase en donde fragmentó los procesos productivos, es decir, se hace solamente una parte del proceso en cada país. Sin embargo, tuvo dos déficits acá. Por acá se le iban dólares. Si uno quiere ser bueno, pero por lo menos se estaba tratando de industrializar y generar empleo. O generar una distribución de ingresos. Y yo estaría de acuerdo. El problema es que esto le pone un tope de crecimiento. Déficit energético y déficit industrial. Y por el otro lado, los vivos de siempre, y lo voy a decir, lo que hacían era tener muchas ganancias, porque tenían muchas ganancias, pero con la ganancia no se reinvertía en el proceso productivo, es decir, no creaban nuevas empresas, nuevas fábricas, sino que se fugaban. Esos dólares se fugaban y eso causaba justamente la restricción externa, es decir, que no haya dólares para seguir fomentando el proceso industrial. Algunos datos, están corridos los años. El primero es 2003 y el último acá es 2015. Este es el saldo comercial. Esto significa lo que uno exporta menos lo que uno importa. Es el saldo comercial y el azul es el saldo energético. Fíjense cómo teníamos un superávit, entraban muchos dólares, y a partir de 2015, 2014, 2013, 2010, ya comienza a declinar este saldo comercial. Ya comienza a ser deficitario, ¿no? Fíjense cómo baja y va perdiendo dólares, sobre todo porque el saldo energético, que es lo azul más oscuro, pasa a ser negativo, ¿no? En el 2011. Pasa a ser negativo. Esto es lo primero que se puede observar. Esto es lo mismo. Lo voy a tratar de explicar. Exportaciones, millones de dólares. Importaciones, va del 2001 al 2014. Agarremos los 2003, que es donde empieza el millonismo. Dice gran superávit al principio, pero fíjense cómo va teniendo el déficit. El saldo comercial son las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Lo que nosotros exportamos menos lo que importamos. Y fíjense cómo empieza a reducirse y a ser muy negativo, ¿sí? Producto de lo que dije antes, de una estructura productiva desequilibrada, de un sector energético que demanda dólares y de un sector industrial que no puede exportar productos industriales e importa muchos productos industriales. Caída de reservas brutal, ¿sí? Caen las reservas, 2011, enero de 2011, enero del 2015, de 52.000 millones de dólares a 31.000, se están perdiendo dólares. Esto viene a ser lo mismo. Este es en el sector solamente energético. Acá estoy analizando solamente el sector energético. 2011 negativo, 2012 negativo, 2013 negativo, 2014 negativo y cada vez más negativo. Se están perdiendo dólares por el sector energético y también por el sector industrial, ¿sí? Que pasa a ser negativo. Luego la otra fuga de capitales que tiene, o sea, la otra restricción externa, ¿no? Esta es una, es por la estructura productiva desequilibrada, déficit energético y déficit industrial. La otra restricción externa tiene un combo de las dos, ¿sí? Es la heredad del neoliberalismo, digamos, la fuga de capitales. Fíjense que a partir del 2008, con el conflicto con el campo, y luego, que acelera, en el 2011 tiene esta baja por el mal llamado cepo, que es un control de cambios,
en donde el kirchnerismo lo que trata de hacer es frenar esa fuga, ¿sí? ¿Cómo hace para frenar esa fuga? Para mí, muy mal aplicado, establece un control de cambios, sobre todo a la población argentina. En vez de poner máximos y mínimos, pues no importa. Sobre todo a la población argentina. Es decir, que es un control de cambios, es que vos no puedas comprar más de cierta cantidad de dólares, ¿sí? Es algo que criticó el Cambiemos, a través de esa crítica, una de esas críticas ganó la elección, y luego lo terminó poniendo porque también se despujaban muchos dólares, entonces terminó haciendo un control de cambio. Empezó sacándolo, terminó el gobierno poniéndolo de nuevo, ¿sí? Ahí no lo llamamos eso. Fíjense, 2003, 2007 y 2003, último dato, este último dato es del 2014 creo, gran aumento de la fuga de capitales, ¿sí? Fuga de capital interior, 136.000 millones. Utilidades no reinvertidas, eso significa ganancias que no se vuelven a invertir en el proceso productivo. Claramente tenían ganancias las empresas, pero no veían viable una nueva inversión en el país. Voy a pasar esto porque es más de lo mismo, pero la idea básica es, traje lo del kirchnerismo porque creo que sintetiza las dos limitaciones del crecimiento que vimos anteriormente, ¿no? La limitación más de la valorización financiera de la fuga de capitales, si bien esta fuga de capitales no es por valorizarse financieramente, sino porque tienen ganancias que remiten al exterior, ganancias productivas, es decir, por vender productos. Y el segundo límite que tiene que ver con el hecho de tratar de industrializarse y chocar contra algo, en este caso contra el sector energético y el sector industrial. Por eso lo traje, ¿no? Una de las explicaciones de la inflación durante este periodo es justamente esto, que necesitabas dólares, no los conseguías, y lo que hizo el kirchnerismo para paliar esa no conseguir esos dólares o la pérdida de reserva fue devaluar. No devaluó tanto, pero sí devaluó. Empezó con un peso a 3,50, un dólar, y terminó casi en 15, ¿sí? 5 veces más. Pero ese precio de evaluación responde a estas estructuras económicas. Y tengo una pregunta, ¿no termina como impactando más en la economía que haya un control cambiario? Porque después se hace el dólar blue y puede llegar a ser casi el doble de lo que sale, o sea, el oficial, no sé. O sea, ¿eso afecta a la inflación o no? No debería. O sea, te doy la respuesta teórica y después lo que sucede en la realidad, que es más útil. Dale. El dólar blue no debería afectar la inflación, teóricamente. ¿Por qué? Porque las empresas industriales no importan a dólar blue, importan a dólar oficial. Lo sé por propia experiencia, ¿no? Nosotros importamos un molino de trigo, una comercializadora, y a nosotros nos cobran el dólar oficial, no nos cobran el dólar blue. Entonces no me traslada el precio, no me tiene que salir el molino más caro, ¿sí? El dólar blue es un dólar primero que es ilegal, ¿sí? Eso, vamos, la FIP debería controlar las cuevas. Porque el dólar es el que pone el gobierno, no puede cualquiera empezar a establecer el precio del dólar como cada uno quiere, digamos. A lo que yo voy no es el dólar verdadero, es una mentira eso, ¿sí? Lo ponen las especuladoras y las casas de cambio. No es que la oferta y la demanda que establece que un dólar es el valor real, no existe el valor real, ¿sí? Son todos valores más o menos políticos. No debería impactar en la inflación. El problema es que a veces hay una inflación que es por expectativas, que cuando vos ves que el dólar blue es 150 y el dólar oficial está en 90, vos podés pensar que se va a devaluar en algún momento y que se va a llegar al dólar blue. Y por si la duda aumentar los precios, ¿sí? Eso se llama inflación inercial. Es decir, que es una inflación que te estás adelantando a las expectativas. Salvo que vos mantengas durante mucho tiempo ese valor y te empiecen a creer, entonces no tiendas a subir los precios, ¿sí? La opción de irte a 150 es brutal porque ya sabemos, se van a favorecer los intermediarios financieros, las exportadoras y los trabajadores, chao, ¿sí? El gobierno no va a optar por irse a 150, y va a tratar de mantenerlo haciendo mini evaluaciones quizás, como está haciendo, pero nunca irse a un nivel tan alto. Pero el dólar blue es algo que, bueno, nace justamente de la especulación financiera y de ver si se puede tener ganancia a través del dólar. No debería afectar teóricamente
lo termina haciendo en la práctica, porque muchas de las grandes empresas y muchos de los productores piensan que va a ocurrir la devaluación, entonces se adelantan a esa devaluación aumentando los precios. Igualmente, y ya justo había medio paso, la inflación en este momento ocurre porque hay algo que se llama inflación importada, que es propia de la estructura, que esto sucede cuando aumentan mucho los precios de los commodities. Los commodities son los productos primarios: trigo, maíz, soja, sorgo, ¿sí? Todos los productos primarios, cereales, que son los que exportamos nosotros, ¿sí? El problema, ¿cuál es? Que cuando aumentan los productos, como está pasando, cuando aumentan los precios internacionales de estos productos, ¿qué hacen las exportadoras? ¿O qué hacen los productores? Tienen dos opciones: exportarlo y tienen una ganancia mayor, o dedicarlo al mercado interno. El problema es que el productor, si lo dedica al mercado interno, va a subir el precio. ¿Por qué? Para tener la misma rentabilidad que tiene si lo exportaría. Eso se llama inflación importada. Es una inflación producto del comercio internacional que se puede paliar colocando retenciones, que el gobierno no quiere, porque no le quiere sacar plata a los exportadores, básicamente, y porque se le arma el lío mediático. Pero básicamente la inflación, por lo menos desde mi punto de vista, en este periodo, en estos meses, es producto de la elevación de los precios internacionales de estos productos. Entonces los productores, que son productos clave, ¿no?, porque son alimentos, trasladan esos precios hacia el interior, especulando a veces, pero trasladan eso para tener la misma rentabilidad que en el frente externo. Lo que puede hacer el gobierno es cobrar impuestos por exportar para bajarle la rentabilidad y que le baje el precio, o no suba tanto, mejor dicho, el precio a nivel interno. ¿Sí? ¿Se entiende? La inflación importada también es producto de la estructura económica, porque de alguna manera responde a lo que nosotros exportamos e importamos. Eso más que nada, por así decirlo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Muchas. La economía es algo complejo. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y la corrupción también entraría en un proceso que podría generar déficit? Falta de dólares. Tipo pagar sobreprecio en obras públicas. O... No, vamos a la corrupción, ahora que me aseco. Ahí está. La corrupción, bueno, la corrupción es una matriz estructural en la política económica argentina, y yo me animo a decir de cualquier país latinoamericano. Algunas observaciones sobre la corrupción. No, en general la corrupción es en pesos. Lo que sí puede ser es que esos empresarios... A ver, para empezar, para la corrupción no se necesita solamente ciertos funcionarios corruptos, sino también empresarios corruptos. Porque es por licitación de obras públicas que se suele hacer la corrupción. Incluso, salgamos de Argentina, miremos el caso brasileño, ¿no?, con Petrobras y todo eso. Vos necesitas un entramado público-privado que garantice la... O sea que el argentino le cae enseguida al Estado, pero habría que fijarse en los empresarios que se benefician con los procesos de producción. Incluso hay empresarios que cuando se va a devolver la moneda, lo están llamando antes para decirle: cambiar todos los dólares que vamos a devaluar. ¿Sí? Eso también es corrupción. Más allá de ver quién es corrupto o no, yo creo que hay una matriz de corrupción en la política argentina, la corrupción es un entramado público-privado. ¿Sí? No hay corrupción del Estado, sino hay corrupción de los privados, o de un empresario que se está aprovechando de eso. O sea, no puede haber corrupción por sí mismo en el Estado. Eso van a afanar algo de la caja, pero no es mucho. ¿Sí? La grande corrupción viene por la licitación de las obras públicas, generalmente, que son los montos más elevados. ¿Está bien? Generalmente lo que puede traer corrupción es una ineficiencia de la inversión, o inversiones malas, pero no afecta tanto las cuentas reales como uno parece. ¿Sí? Un proceso de fuga de capitales, un día de fuga de capitales son años de corrupción. ¿Sí? Estamos hablando de montos muy grandes. El problema quizá es que la corrupción es más palpable, ¿sí?, que la fuga de capitales. Uno no la nota, la fuga de capitales, no la ve, no ve bolsos tirándose, entonces parece que no ocurre, pero la fuga de capitales es un proceso que es más palpable, y que es legal en realidad. En realidad la fuga de capitales no hay nada ilegal en eso, porque hay un mecanismo que lo avala.
Si puede afectar o no la falta de dólares, sí, en tanto y en cuanto el empresario con el vuelto que se queda lo cambia por dólares y no lo reinvierte. Porque bueno, vamos a suponer un caso. Lázaro Báez se quedó con plata, ¿sí? Si eso lo reinvierte en el proceso económico argentino, no estoy justificando la corrupción, ni mucho menos, ¿sí? La odio, pero no hay fuga ahí, ¿sí? Hizo otra autopista, se está haciendo rico a costa de acto de corrupción, puede ser, pero de última lo reinvirtió. Ahora, si en vez de hacer eso, se compra dólares y lo fuma en paraíso fiscal, ahí tenemos un problema, ¿sí? Pero yo no me centraría, yo por lo menos, particularmente, no me centraría en explicar la corrupción. Yo calculé, según los cuadernos, cuánto es, si es verdad lo que dicen los cuadernos y se hicieron sistemáticamente esas transacciones durante 15 años, creo que eran 6 meses de fuga de capital. O sea, el volumen de la corrupción no es tan alto para explicar los movimientos de la economía real, por decirlo así. ¿Es un proceso cultural horrible o jodido y un proceso político jodido? Totalmente de acuerdo, o desleal o desdeñable, sí, obvio, porque es plata que no va a un comedor, es plata que no va a un barrio, es plata que no va a una obra pública bien hecha, etcétera. Pero de ahí a que afecte las variables de la economía real es otra cuestión, ¿sí? O sea, ahí yo pongo un paréntesis, ¿no? Pero no me parece ser tan así. Eso principalmente. ¿Puedo dar una opinión? Sí, sí. No, que me parece que, o sea, la inflación termina, creo que, como perjudicando más el tema de sacando la corrupción, ¿no? Lo de la obra pública, porque a la hora de hacer una obra pública generalmente son de muchos años y como que acá la economía es tan tan variable que, o sea, cuando firman los contratos termina, no sé si es que se le ponen en los contratos públicos en dólares, pero no sé, igual, a chequear esto. Y termina siendo como más riesgoso para el empresario invertir en obra pública. O sea, como que se tiene que atener a un montón de cosas, y más contratando contra el Estado, que es inembargable algunas cosas. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Igual no es la causa de la inflación primordial. Puede alimentar la inflación que ya está, pero no es la causa de origen de la inflación eso, digamos. Sí, o que el Estado te pague 90 días o no te pague nunca. De hecho, los privados generalmente colocan sobreprecios cada vez que se dedican a cualquier actividad del Estado. Porque piensan que el Estado no le va a pagar, o porque piensan. Lo dicen todos los privados, ¿no? Y no es lo mismo ir a la licitación del Estado, donde colocan un precio generalmente más alto, porque saben que el Estado demora en pagar y todo eso. Es cierto, la existencia del Estado y con otras cosas. No veo en eso igual la causa de la inflación, ¿no? No veo que eso sea una cuestión de que la corrupción... La idea de que la corrupción se traslada a la inflación es el mecanismo ortodoxo, ¿no? Roban con el gasto público, lo voy a decir como lo dicen ellos, roban con el gasto público, hay déficit fiscal, es decir, emiten mucho dinero, y que emitan mucho dinero se traslada a inflación. Entonces están explicando la inflación por emisión. Y acá para mí la inflación no es por emisión, es una cuestión estructural, ¿sí? Ahí está la diferencia. Por eso lo matizo un poco, a riesgo de... Bien, uy. Por último, sí. No, yo quería contar, por ejemplo, que generalmente los bancos, antes de una devaluación fuerte, van avisando a las empresas o a ciertas empresas. Me pasó en la que trabajaba en julio del 2019, que cuando pasó el dólar de 43 a 63, que estábamos todos, me acuerdo, horrorizados de esa devaluación, previamente habían llamado, mirá, se va a correr esto, fíjense, y lo primero que hizo la empresa fue comprar dólares o ponerlos en fondos comunes de inversión en dólares, Claro. que es otra forma también para no comprar dólares, bueno, los metés en fondos comunes. Y bueno, nada, te avisan. Y después con respecto de lo que decían de la corrupción, generalmente lo que se estila es hacer empresas que se compren entre ellas mismas, que son de funcionarios públicos, y se compran entre ellas mismas con sobreprecio y pertenece al mismo grupo económico, o sea, a la misma persona que está detrás. Yo en eso no veo el tema de la inflación. Sí lo veo en otros aspectos.
No te escuché la última parte, la de las empresas. No, lo de las empresas, bueno, que generalmente en cuanto a lo que decían de la corrupción, se arma como el mismo funcionario público arma un grupo de empresas que obviamente van teniendo otros titulares que no son ellos y se van comprando entre ellas mismas con sobreprecio. Sí. Ese es el mecanismo. Y capaz que no compran ni venden nada, hacen movimientos. Le das un pie para explicar algo que es peor que eso. Se llama precio de transferencia, ¿sí? El precio de transferencia voy a usar un ejemplo, Vicentín. Vicentín exporta soja a través de Paraguay. En realidad, exporta soja argentina a través de Paraguay. Paraguay compra soja argentina, hace que factura menos para pagar menos impuestos en Argentina, y luego exporta a través de Paraguay y Uruguay porque saben que son países que no cobran impuestos a las exportaciones. Eso se llama precio de transferencia, porque en realidad no es el barco sale de Argentina. No es que la soja va a Paraguay y de Paraguay la exporta a China. En realidad hacen una transferencia vía computadora, ¿sí? Hacen que exportan soja a Paraguay, poquita soja, pagan poco de impuestos, y después de Paraguay sobrefacturan o facturan lo que es realmente la soja, lo que venden realmente, y eso se llama precio de transferencia. Es muy difícil para el Estado darse cuenta de eso, porque son empresas que se llaman de la misma manera, pero están en países diferentes, y el comercio internacional no regula esas transacciones, ¿sí? O sea, es para otra clase. Si quieren, después podemos poner una clase de precio de transferencia y cómo funcionan esas empresas, pero tienen empresas en todos lados. No, pero también lo hacen funcionarios argentinos. Yo te digo, una amiga trabajó cuando se dio cuenta para quién era, renunció. Tenía 3 grupos de empresas que no compraban ni vendían, pero se iban como vendiendo IVA entre ellas. Entonces iban transfiriendo plata entre ellas mismas y listo. Nada, cuando se enteró quién estaba atrás, renunció. Porque obviamente nadie se va a animar a firmar nada de ese lugar. Pero lo hacen generalmente funcionarios públicos de acá de Argentina y operan dentro de Argentina, junto con algún sindicato, tienen alguna cuña o algo y van haciendo cosas. Sí. Bueno, y no por casualidad, el mismo sindicato va comprando otros sindicatos más chicos. Hay que ser realista también con eso. Sí, obvio. Sí. Igual no hay corrupción de funcionarios públicos si hay un entramado privado por detrás. Eso del vamos. O sea, no, tienen cuenta bancana, pero ¿quién los saca a esos corruptos? Nadie. Si son re pesados. Yo creo que el que quiera hacer las cosas bien, o no llegan o lo matan en el camino. No. Yo ahí lo matizo. Hay gente que hace las cosas bien. Lo que pasa es que el Estado es un ente complicado, no es tan fácil. No, el Estado no es complicado, la gente que lo compone es distinto, es como toda institución. No, porque el Estado es una institución mucho más compleja que una empresa y mucho más compleja, digamos. O sea, en el sentido de que, primero, que responde a un frente electoral donde las personas dentro del mismo frente piensan muy distinto el modelo de desarrollo, eso del vamos, y después un funcionario no puede responder también a lo que hacen otros funcionarios. O sea, para mí, dentro del Estado, y ahora estoy hablando de cualquier partido, hay gente honesta entre sí, y hay gente que verdaderamente tiene una capacidad intelectual enorme para dirigir procesos políticos, y hay otra gente que obviamente se va a aprovechar, como pasa en todos lados, en realidad, como pasa en cualquier institución. Hay gente en la universidad que labura y hay gente que no. Entonces, ahí me parece que el Estado sea corrupto es una denominación como que todos están haciendo actos de corrupción, y yo por lo menos siempre lo matizo un poco. Salvo que estemos en los 90, donde todos hacían un negocio, después los actos de corrupción existen, como cualquier Estado del mundo, en realidad, como cualquier Estado del mundo. Lo que a mí no me gusta es que entiendan los fenómenos económicos de Argentina solamente basándose en la corrupción. Me parece incluso anticientífico, porque en realidad no es por eso. O sea, la corrupción, no lo voy a negar, a mí no me gusta. O sea, yo soy militante, digamos, lo odio a la corrupción, pero la idea básica de pensar de que la inflación es por corrupción, de que el Estado está mal por corrupción, de que el déficit es por corrupción, para eso no estudio economía. Porque en realidad el fenómeno los fenómenos económicos después están explicados por un fenómeno puramente político o de entramado político, y para mí no es así. Digamos, la corrupción viene a agravar otras cosas y agrava las cosas, pero no es la causante del fenómeno. Por eso no me centro tanto y no me interesa explicarla tanto, sinceramente. No, y también
muy permeable a lo que pasa en el exterior, porque así como hubo una buena, ponerle un auge en el primer gobierno kirchnerista, es también porque el contexto exterior ayudaba y bueno, y se supo aprovechar eso también. Sí, el contexto ayudó un montón de veces. Yo, digamos, en 2003-2007, no, si bien hubo un alza de precios internacionales que permitió un sendero de crecimiento, primero en 2003-2010, contaría yo, esos primeros 7, 6 años donde la economía creció mucho, es medio producto del, digamos, del contexto internacional, pero es producto de las políticas económicas tomadas, digamos. Porque si no, digamos, lo voy a decir sin tapujos, Lavagna y Néstor Kirchner podrían haber dicho, bueno, le hacemos caso al FMI y seguimos ajustando la economía. Y no le hicieron caso, y eso es una decisión política. Porque si no caemos con que cada vez que nos va bien es por el contexto y cada vez que nos va mal hacemos la cosa mal nosotros, cuando en realidad ahí hay una política. Primero, bajar las tasas de interés para que no se reproduzca la valorización financiera. Primer acierto. Segundo acierto, calmar el default de deuda y renegociar una deuda con 75% de la quita de capital. Es decir, del 100% de deuda, 75% no la pagamos. Es un proceso exitoso, uno de los casos de negociación más exitosos de la historia de las deudas, ¿sí? Uno de los casos más exitosos, y después un proceso de aumento del gasto público sin importarle lo que decía el FMI, que decía que había que ajustar las cuentas públicas. Entonces, hay un contexto internacional, totalmente de acuerdo, nadie lo puede negar, pero hay también una decisión política de avanzar a medidas más heterodoxas dentro de la economía, que tuvieron su tope y su restricción externa en el 2011, ¿no? Por lo que explicaba recién. Y en parte, con esto entro al último tema, que es inflación oligopólica. Digamos, esta inflación oligopólica se entiende tanto y en cuanto el precio que ponen las empresas depende de 3 factores, en realidad 2. Una es el costo, o sea, ¿cómo coloca una empresa el precio? ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa de zapatillas. Lo primero que nos fijamos es el costo. Tenemos un costo variable, que depende de la cantidad de trabajadores, y cuánto nosotros querramos usar de la empresa, la tasa normal de utilización, es decir, si la empresa va a funcionar a full, que eso es un caso excepcional en el capitalismo, o funciona dejando una capacidad ociosa. Eso es el costo variable, y un costo fijo, que es el alquiler del depósito, los servicios, luz, gas, agua, las maquinarias, los impuestos que tengamos que pagar. A ese costo, nosotros le sumamos el markup, que es un margen de ganancia. Ese margen de ganancia depende principalmente de cómo es el mercado. ¿Y a qué me refiero con cómo es el mercado? Si el mercado lo domino yo, mi margen de ganancia puede ser más alto. Entre otras cosas, hay otros factores, pero no quiero dar teoría de precios, digamos. Quiero sintetizar esto. Nosotros tenemos unos costos, esos costos pueden ser objetivos, ¿no? El salario de los trabajadores, cuánto salen las máquinas, cuánto sale el alquiler, el servicio, cuánto nos dice el ingeniero que va a costar el layout, digamos, todo ese proceso, y a eso yo le sumo cuánto quiero ganar, mi margen de ganancia, ¿sí? Ese margen de ganancia depende muchas veces de si yo tengo muchos competidores en ese mercado o si tengo pocos competidores. Si tengo pocos competidores, ese margen va a poder ser más alto y por lo tanto el precio va a ser más alto. Y por lo tanto, en un mercado donde tengo más competidores, yo no me puedo hacer el vivo, poner un margen de ganancia de 100%. Porque ¿qué? Ahí no le compro nada, voy y le compro a Pepito, que es más o menos lo mismo, y está más barato. ¿Sí? Es decir, que el markup, ese margen de ganancia, depende principalmente de otros factores. No quiero, vuelvo a repetir, le estoy reduciendo teóricamente, pero para que se entienda la idea, depende en gran parte de la concentración o no concentración de los mercados. Primero la empresa decide cuánto va a usar de la fábrica, esa es la capacidad, calcula los costos con esa capacidad, luego establece un margen de ganancia y luego el precio, ¿sí? El precio no es un cruce de oferta y demanda como nos enseña en la facultad, eso no existe, ¿sí? No existe por un montón de motivos que no voy a traer acá, pero es un mecanismo horrible. El precio lo fijan los oferentes, es decir, las empresas, y generalmente se hace mediante este mecanismo, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que la demanda no importa, la demanda de última lo que determina es la ganancia de la empresa, cuánto va a ganar realmente la empresa. Y si calculó bien el margen de ganancia, se zarpó, por así decirlo, y tuvo menos demanda. Pero nunca la demanda establece el precio lo establece la empresa, ¿sí? Acá esto lleva más clases, pero
llevaría a desmitificar la idea de oferta y demanda y un montón de otras cuestiones que si quieren la podemos dar, pero que hoy ya no llegamos a darla bien. Quiero implicar inflación oligopólica en realidad. ¿Qué dice la inflación oligopólica? Que en una economía concentrada como es la Argentina, fíjense, esta es la concentración en Argentina. En línea punteada está la industria, ¿sí? Es la relación entre las ventas de la cúpula empresaria, que son las 200 más grandes empresas, y la cúpula industrial y su respectivo valor bruto de producción. Es decir, es una división entre las ventas y la producción de las 200 más grandes empresas. Es decir, por así decirlo, en el 2002, el 50% de las ventas eran de las 200 más grandes empresas en la industria. 100, porque la industria toma las 100. Peor todavía. Y lo de abajo es la concentración no solamente en la industria, sino en toda la economía. Y ahí se ve también cómo aumenta la concentración en la economía argentina. Esto significa que la economía, por lo menos la economía argentina, tendió a concentrarse en pocas manos, en 200 más grandes empresas en la economía en general y en la industria en las 100 empresas más grandes. ¿Qué dicen los teóricos de la inflación oligopólica? Que estos procesos, permitieron que estas empresas más grandes ganen mucho más que las pequeñas, pero sobre todo lo que quiero explicar es lo siguiente. Fíjense, voy a tratar de explicar este gráfico así se entiende, es medio complicado, pero bueno. El gráfico va desde el 2001 hasta el 2010. ¿Sí? Fíjense, esta línea punteada que dice promedio industrial es el promedio que aumentaron los precios de todos los bienes industriales. Es un promedio, ¿no? El 100, este es un promedio. Por ejemplo, si la inflación fue del 20%, el promedio es 20%. Pero ¿qué observan estos teóricos? Que las ramas altamente concentradas, que es esta línea que está por encima del promedio, aumentan los precios mucho más que las ramas que están medianamente concentradas o pequeñamente concentradas. Es decir, aquellas ramas económicas que tienen mucha competencia entre sí. Lo cual los lleva digamos, a concluir de que la evolución de precios por parte del kirchnerismo no solamente es por el problema estructural que tiene, sino también porque hay una concentración muy grande que le permite a estas empresas elevar los precios mucho más que el promedio, y obviamente tirando el promedio para arriba, ¿no? Si el promedio es 20 y vos lo vas subiendo 25 los precios, empezás a tirar ese promedio para arriba. Esto nos lleva a pensar que la concentración de los mercados puede ser o puede alterar los precios. Mucho más en un proceso en donde, un proceso político que redistribuye los ingresos, es decir, que le da más salario a los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque si vos le colocás más salario a los trabajadores, para la empresa es un costo. Entonces te lo va a trasladar a precios. Como lo volvés a trasladar a precios, el trabajador pierde poder adquisitivo y te va a pedir más salario. Volvés a aumentar los salarios y la empresa vuelve a trasladarlo a precios. Eso se llama puja distributiva, ¿sí? Es decir, ¿quién se queda con la torta? El trabajador se va a querer quedar con la torta. ¿Cómo se queda con la torta un trabajador? Tratando de que le aumenten los salarios. Y el empresario también se va a querer quedar con la torta a través del aumento de precios, ¿sí? Entonces eso se llama puja, ¿no? Hay una lucha entre precio y salario, por así decirlo, y eso es lo que va a ser una de las causas, según estos teóricos, de la inflación. Pero esto sucede, o una de las causas principales de las que por qué sucede esto, es porque los mercados son relativamente concentrados y la empresa puede pasar ese costo a precios rápidamente, ¿sí? Sin ningún tipo de control, o sin ningún tipo de miedo de perder competencia, ¿no? Porque tiene un mercado más concentrado. Esa es como la idea general. No es que esta idea de inflación oligopólica elimina la que explicamos anteriormente, sino que la refuerza, ¿sí? En procesos en donde los trabajadores y las trabajadoras ganan poder adquisitivo, el riesgo es que esas empresas trasladen ese mayor salario a precios y por lo tanto se forme una lucha de más salario, más precios, más salario, más precios y genere un proceso inflacionario. No sé si se entiende.
Pero acá los precios, de alguna manera, los coloca la empresa. No podemos pensar que los precios son por la oferta y la demanda. ¿Está bien? Por eso empecé con eso. Bien. Bueno, recapitulando un poquito, pues ya estamos medio sobre hora, lo que traté de dar hoy, muy soberamente, esto lleva muchas más clases, perdonen, pero bueno, estoy medio rápido, es el fenómeno inflacionario, por lo menos en un país periférico como Argentina, ¿no? La oligopólica llevaría más tiempo, sobre todo para criticar cómo se establecen los precios de la manera neoclásica y los precios según un post-keynesiano o alguien más heterodoxo. Pero lo que más me centré sobre todo es la inflación estructural. Explicar los procesos de inflación en un patrón de valorización financiera, en un patrón más industrial, y después hice como el resumen del kirchnerismo, que tiene un poco de los dos, y luego también este esquema de inflación importada, que por lo menos desde mi punto de vista es lo que se ve actualmente. Y luego la inflación oligopólica o por puja distributiva, que también es importante en el capitalismo moderno. Una forma de escaparle a la solución tan fácil que propone los neoclásicos de que la inflación es por culpa de que el Estado emite, es explicar realmente que es un proceso complejo. La inflación, como lo vimos hoy, lleva a explicar un montón de cosas de la estructura económica, y bueno, mi idea era hacer un resumen de eso, espero que se haya entendido, de que es un fenómeno complejo, pero no imposible de explicar, sino que no caer en vulgarizaciones, principalmente, ¿no? Tratar de, yo sé que la economía es algo compleja para explicar ciertos fenómenos económicos, traté de hacerlo simple para que podamos entender la inflación, por lo menos desde el punto de vista de nuestro país, ¿sí? Bueno, voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Se entendió? ¿No? Más o menos. Sí, se entendió bastante. Bueno, gracias, Agus. Sí, perfecto. La verdad que lo entendí todo. Muy bien. Sí, se Bueno. entendió. Y no sabía que existían 3 clasificaciones de inflación. Así que súper útil. No, y aparte por ahí te lo presentan en la tele, te presentan, bueno, la inflación es por esto nomás. Vos te quedás pensando, como diciendo, ¿será así? Porque va, yo que no soy profesora de historia, pero economía cero alas. Entonces por ahí me quedo pensando, digo, son procesos complejos. Digo, no creo que se pueda explicar tan fácil en 5 minutos. Entonces, pero Como los por ahí, procesos históricos. claro, no tienen un factor. O sea, son muchos factores que confluyen. Bien. Sí, obvio, como los fenómenos históricos, digamos, las ciencias sociales son en sí complejas y por lo tanto son ciencias, digamos. Yo siempre invito a los alumnos a que duden cuando hay una explicación que es muy simplificada. A veces yo la estoy simplificando ahora, en esta clase la simplifiqué, hay que revisar la estructura en los años, etc. Pero siempre yo soy un fiel defensor del estructuralismo latinoamericano, si bien no concuerdo con algunas cosas, sí con que la estructura económica de cada país es central para explicar. Incluso vos podés decir, bueno, Argentina es un país parecido a Chile, parecido en el sentido de que exporta materias primas, más que nada cobre, mineral, ¿no? Y de que tiene una sociedad bastante desigual en términos de distribución de ingresos. Chile es más desigual que Argentina, de que tiene ciertas políticas que fueron muy parecidas, que tuvo un golpe de Estado que impuso las mismas políticas económicas. En ese sentido, digo, es muy igual. Sin embargo, cuando vamos a revisar a Chile, vemos las particularidades del caso. Por eso siempre digo que yo di una versión simplificada, me centré en el caso argentino, pero después, digo, no son fórmulas extrapolables a cualquier época y espacio. No es positivismo esto, ¿sí? Lo que hacen positivistas son y ahí sí soy duro, son los neoliberales, son los neoclásicos, los que están en televisión. Vos no podés explicar la inflación de Alemania en 1923, la hiperalemana de 1923 y la hiperargentina en 1989 con la misma ley. No es física. O sea, no es la ley de gravedad de que si cae un objeto es igual en China del siglo XVII y en Argentina del siglo XXI. No es física la economía. La economía es una ciencia social y por lo tanto para explicar un fenómeno económico hay que entender las particularidades de la sociedad en ese momento, y ahí la sociología, la historia, la política ayudan mucho, la antropología, ¿sí? Y explicar sobre todo la estructura económica, y ahí entramos a jugar los economistas. Y desde esa estructura económica se puede explicar los fenómenos inflacionarios, ¿sí? Por eso me parece que también falla también
cuando los economistas quieren traer modelos extranjeros acá sin ver estas particularidades, porque Latinoamérica es una gran particularidad. Exactamente, yo por eso hoy, fíjense que hoy Brown y Joy, que es un modelo aplicado a Argentina, ¿sí? Y Diamant, que es un argentino, digamos. El estructuralismo latinoamericano tiene eso, se puede equivocar, pero está creando modelos que se aplican a un continente que tiene sus especificidades, ¿sí? Tiene sus especificidades.